Hola, soy Ángelo Javier Martínez Ibáñez, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones y esta es la práctica número 2. Primer punto dice, realice un programa en MATLAB donde el usuario va a pronunciar tres palabras y ser almacenadas cada una en una variable independiente. También definir tres niveles de amplitud audibles, bajo, medio, alto, para que el usuario lo seleccione y el usuario me dice el orden de reproducción y luego graficar el resultado. Creo una variable valor que con el comando input lo hace el usuario indique qué palabra va a ingresar, la 1, la 2 o la 3, y ese va a ser el orden de reproducción. Una vez él indique el número, le vamos a decir que pronuncie la palabra, pero entonces si indica un número que no es, mediante este while, vamos a preguntar si mando un número diferente de 3, un número diferente de 1, y el número es diferente del 2, tengo que volvérselo a preguntar porque está ingresando un número erróneo. Cuando lo marque bien, voy a guardar qué número fue el que él guardó. Mi primer valor va a ser la variable primero. Le voy a decir en pantalla pronuncia la palabra 1. En PA1 voy a crear una variable de tipo audio recorder. Voy a iniciar una grabación con el record blocking con la PA1 que ya creé y le voy a decir que 2 segundos me grabe y luego le digo bien, listo, esa es la palabra 1, la obtengo. Get audio data, ya tengo el valor, coloco una pausa de 2 segundos para que no se me vaya a solapar con la siguiente grabación. Hago lo mismo, retorno otra vez valor, pregunto qué palabra ingresar, si la 1, la 2 o la 3. Si marca algo diferente de 3, diferente de 1, diferente de 2 o algo igual a la anterior, o sea, no me puede repetir la palabra 1, otra vez palabra 1, voy a seguirle preguntando. Nuevamente guardo el valor, el orden que él me indicó, digo que pronuncie la segunda palabra, igual con el record blocking, para 2 la guardo durante 2 segundos y luego le digo bien, queda el audio, la data del audio queda en palabra 2 y una pausa de 2 segundos. Nuevamente pregunto el valor del orden de la última palabra, si ingreso un valor que no es ni 3, ni 2, ni 1, o ingreso un valor repetido con el primero y el segundo valor, vuelvo y le pregunto. Ya una vez validado, pues le digo que pronuncie la tercera palabra otra vez con audio recorder, le digo bien después de 2 segundos, después de la pausa. Ahora vamos a preguntar lo siguiente. Con valor le vamos a preguntar, indique el nivel audible de la primera palabra. Si es alto, márqueme 0, si es medio, márqueme 1, si es bajo, márqueme 2. Me tiene que marcar un valor válido. Si no es ni 0, ni 1, ni 2, se lo voy a volver a preguntar. ¿Listo? El valor que ya una vez validado lo guardo en nivel 1. Hago lo mismo, le pregunto nuevamente, pero para la segunda palabra marque 0, 1 o 2. Si no es válido, vuelvo y se lo pregunto. 0 para alto, 1 para medio, 2 para bajo. Lo guardo en nivel 2, lo mismo para nivel 3. Vamos a mirar el nivel audible de la primera palabra. Entonces, si marco un 0, quiere decir que es alto, entonces a la palabra 1 lo vamos a multiplicar por 6, le voy a incrementar la amplitud. Si marcó un 1 quiere decir que es medio, lo multiplico solo por 2. Si marcó 2 quiere decir que es nivel bajo, entonces lo multiplico por 0.5. Todo eso, pues, dependiendo del caso, lo guardo en P1. Lo mismo para la palabra 2 con su nivel 2, lo mismo para la palabra 3 con su nivel 3. Ya una vez terminado lo reproduzco con comando sounds, concateno P1, P2, P3, lo reproduce y graficamos el resultado con figure plot. ¿Y qué grafico? P1, P2, P3. Damos play. Vamos a ingresar la palabra, la tercera palabra. Vamos a decir el número 3. 3. Está listo, nos dice la segunda palabra. Si yo le digo otra vez la tercera palabra, él me va a decir que está mal, que tengo que sin repetir. Entonces le va a decir que ingresar la segunda palabra. 2. Listo, y la última palabra tiene que ser 1. Si ingreso 2, me va a decir que ya está, sin repetir. ¿Sí? O si ingreso 4, el número no es válido. Entonces, la única opción sería marcar 1 y decimos 1. 1. Ya están las tres palabras. Las palabras son el 1, 2 y 3. Nivel audible de la primera palabra, marco 0 para nivel alto. Nivel audible de la segunda palabra, la quiero en nivel medio, marco 1. Nivel audible de la tercera palabra, la quiero en bajo, voy a marcar 2.
2, 1. Ahí vemos cómo se ejecutó. Se escuchó el nivel bajo, nivel alto. Vemos cómo la amplitud se incrementó. Está el nivel medio y está el nivel bajo de la última palabra. ¿Listo? Ese es el ejercicio 1 de la práctica 2. El ejercicio 2 dice: un programa que captura el valor de voltaje, una señal de entrada, un amplificador de tensión y la ganancia de tensión. A partir de dichos valores hay que hacer las gráficas: señal de entrada versus señal de salida, la señal de salida versus incluyéndole nivel de C definido por el usuario, luego versus señal de salida incluyendo un ruido blanco, luego la señal de entrada versus señal de salida incluyendo un desfase. Entonces, bueno, aplicamos CLC para borrar lo que está en pantalla, clear para borrar variables. Variable amplitud, con input vamos a preguntar la amplitud de la señal de entrada. En frecuencia vamos a preguntar la frecuencia de la señal en Hz. Vamos a preguntarle una vez el desfase que quiere para la gráfica. Vamos a preguntar el nivel de C. Vamos a preguntarle la ganancia del amplificador. Una vez obtenidos los datos, calculamos vector frecuencia. Es un vector que va desde 0 en incrementos de 2 por pi dividido en 100, o sea, esos van a ser los intervalos entre punto y punto. ¿Hasta dónde? Hasta 6 pi. ¿Listo? El tiempo, quiero que sea al menos 2 ciclos, entonces pues, va a ser la frecuencia, la vamos a dividir en pi por la frecuencia ya la ingresamos acá por teclado. Y la amplitud de la señal de entrada, ¿cómo la calculamos? Una onda sinusoidal, voltaje eso es alterno, entonces la amplitud la multiplico por el seno de 2 veces la frecuencia. ¿Listo? Ahora con la salida con la ganancia sería pues la variable YA, multiplico la señal Y por la ganancia que ya habíamos ingresado y graficamos. Entonces aquí estamos graficando figure hold para que haga los dos plots ahí mismo: señal de entrada versus señal de salida del amplificador, ploteo el tiempo con respecto a Y, que Y es la señal, y ploteo el tiempo con respecto a YA, que es la ganancia. Ahora va a calcular un Y de C, que es la señal, más un nivel de C, que es el que nos ingresó el usuario. Grafico, ahora grafico la señal de entrada con respecto a la señal más el nivel de C. YR va a ser la señal con ruido blanco. El comando AWGN lo que hace es que me le añade ruido blanco ¿a qué? Al vector YA, que es el vector de la ganancia, ¿sí? Con una potencia de 1. Ese es el ruido blanco que le vamos a asignar. Ploteamos el tiempo con respecto a la entrada y el tiempo con respecto a la salida con ruido. Ahora en YF va a ser la ganancia por la amplitud por el seno, pero ahora en el seno estamos incluyendo el desfase, por eso es YF, la Y fase. Entonces ploteamos el tiempo con la salida, con la entrada, y luego el tiempo con la salida desfasada. ¿Listo? Le damos play. Amplitud de la señal de entrada le voy a decir que sea de 10. La frecuencia, pues como una frecuencia de 60 Hz. Un desfase de 30 grados puede ser. Un nivel de C de 10 voltios más. La ganancia del amplificador la vamos a poner de 3. Y el código nos obtiene las 4 figuras indicadas. La primera figura, la entrada, la onda de amplitud 10, la azul. La salida normal multiplicada por 3 llega hasta 30 y menos 30. Esa es la señal de entrada versus la señal de salida del amplificador. La figura 2 ya es la señal de entrada con un nivel de DC. Dijimos que era de 10 voltios, vemos que no arranca desde 0 sino desde 10, quedó con un nivel de DC, quedó desplazado en amplitud. La tercera figura era incluirle ruido blanco, vemos cómo obtiene ruido la señal. Y la cuarta figura era con un desfase de 30. Vemos la gráfica cómo se desplazó en el eje X. Y ese es el ejercicio 2 de la práctica 2.